Bienvenidos amigos de Universo Privado, Private Universe. Hoy tenemos la cuarta parte de mi charla con el filósofo argentino Mariano Martínez. Disfruten. Fíjate qué curioso, porque el único milagro que es estar existiendo, tener la conciencia de sabernos en esta situación de existir, y sin embargo estamos siempre faltos de milagros. Sí. Siempre estamos esperando algún milagro. Sí. Y no somos capaces de ver el único, el que ya tenemos. Es el único. El que al universo le llevó miles y cientos de miles y millones de años de desarrollo, incluso del nacimiento y el surgimiento de la vida en el planeta, y etcétera, etcétera, hasta llegar a un momento en el que algún simio probablemente se paró sobre sus dos patas, Claro. y alguno empezó a... Y tuvo más chance de sobrevivir, Sí, reprodució y exactamente. siguió. Sí. Entonces, ese verdadero milagro, el único, no somos capaces de verlo. Y estas lógicas de consumo actual, tan afincadas en la producción masiva de productos de consumo, en este capitalismo de mercado, ¿no? Etcétera, etcétera, no es otra cosa más que una máquina de generar necesidades. Fíjate qué contradictorio la expresión. Necesidades generadas. Si es una necesidad, no se genera. Claro. O sea, si es una necesidad, se necesita. Si yo te tengo que generar un estímulo para producir en vos una necesidad, entonces no te hace falta. Verdaderamente nos hacen falta muy pocas cosas para existir, Claro. para vivir. Entonces está bueno esto que decís. Por ahí desmontar esa lógica de un estar necesitando cosas, tal vez nos acerque más a una valoración de las que ya tenemos. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos el cielo, tenemos la noche, tenemos el pasto, tenemos la caminata, tenemos el aire, ¿sí? Tenemos la conciencia de estar teniendo la conciencia. Claro. Y si te hace falta algo más de eso, bueno, entonces ya entonces estamos en problemas. Claro, y por eso, la ataraxia esa que hablabas, Tal cual. Grecia antigua, acá en inglés se traduce un poco torpemente como felicidad, pero no es. Es un estado, digamos, emocional, digamos, Sí. psicológico, espiritual, De equilibrio. un balance, equilibrio, Perfecto. donde uno no necesita más nada. Tal cual. Y eso hablaba, como Tal decía cual. vos, Aristóteles, que hay un punto medio donde está la felicidad. Aristóteles define a la virtud como el justo medio entre Esa dos es la extremos. virtud, ahí ¿no? está. Ese equilibrio, claro, luego uno puede proyectar algunos cuestionamientos o algunos enfoques, no sé, ese equilibrio también es el que nos mantiene de alguna forma, nos protege tanto de la euforia como de la depresión. O sea, Claro, nos previene de claro. los picos Sí. de euforia y nos previene de los picos Qué de verdad. depresión. Sí. Nos mantiene en un nivel equilibrado, emocionalmente equilibrado de vida. Hoy hablábamos acerca del hedonismo. Mencionamos al hedonismo. Y claro, si uno se queda en un hedonismo ingenuo, de un hedonismo que solo busca la satisfacción inmediata de los placeres inmediatos, Sí. y los placeres inmediatos son los placeres o de la carne o de nuestro cuerpo, digo, ¿no? Claro. O de nuestra mente. Supongamos que soy un adicto a la heroína y entonces yo voy a estar buscando la satisfacción inmediata, entonces permanente de eso, a través de una ingesta mayor, de cantidades mayores. Ahora, eso va a hacer que mi vida se vaya deteriorando, que mi cuerpo se deteriore, que mi mente se deteriore, que mis vínculos se deterioren y que yo me muera mucho antes, seguramente, de lo que naturalmente... Entonces, probablemente volver a estos ideales de una felicidad, si bien no sabemos conceptualmente bien qué cosas sea la felicidad, pero la entendemos como más cercana a esta bienaventuranza. Pensarla más en términos in the long run, o sea, más en términos de algo duradero, ¿no? De largo plazo, no de lo inmediato. La satisfacción inmediata, sí, podemos tenerla, pero genera nuevas necesidades de satisfacción de otras cosas inmediatas. Claro. Sí. Y eso nos mantiene en una urgencia de satisfacciones inmediatas. Eso produce insatisfacciones inmediatas también, ¿sí? Estamos insatisfechos, somos eternos insatisfechos. Claro. Ahora, si nosotros nos atemperamos, calmamos eso y logramos esos equilibrios un poco más estándar de una felicidad pensada en el largo plazo, entonces vamos a encontrar felicidad en otras cosas y no vamos a fluctuar tanto en esos picos de euforia y de depresión, ¿no? Porque claro, los picos de euforia son muy buenos, pero a veces salen caros, como decíamos recién, o suponen un costo muy elevado
de energía, de salud o de lo que fuere. Y claro, los picos de depresión también son caros. Y suponen un costo muy elevado de energía, de salud. Entonces, probablemente, de vuelta volviendo a Aristóteles, lo mejor sea un término medio, ¿sí? O algo ahí en el 5 del que hablábamos recién, claro, ¿no? Esa vida más intermedia que nos permite una satisfacción duradera. Muchos de los problemas que vienen es por muchas de las cosas que no tienen. Siempre suelo insistir en eso, en esto que decías recién. Demos lo mejor de nosotros, en lo que sea que hagamos. Es una linda forma de luego no sentirnos mal con lo actuado. Claro. Es una buena forma de decir, yo en esa situación, con esos elementos, yo di lo mejor de mí. Yo hice lo mejor que estaba a mi alcance, yo hice todo lo que pude por algo. Esa es una buena forma. Claro, van a quedar seguramente cosas que nos exceden. Sí. ¿Sí? Pero es tomar un poco esa dimensión de situación que no hay que perder. Claro. Y me parece importante, me parece muy positiva en esta, ¿no? Porque si no, luego caemos en esto que decís vos. Mucha gente que no logra esa introspección, no logra esa autocrítica sana, y entonces no termina de alcanzar esa alegría, esa felicidad. Claro. Hay una dimensión que muchos tienen acceso hacia ella, que es la dimensión esa supernatural o espiritual. Y los que creen, lo que tienen es lo que realmente deducen la gente que tienen acceso a eso o que creen en una existencia de un Dios o lo que sea que lo ayude. Dicen que la felicidad realmente no se puede lograr en la tierra. Necesitamos tener acceso a esa dimensión, pero no la podemos tener con el uso de la razón, sino con el corazón o con la fe. Hay que hacer un salto, digamos, claro, de fe. ¿Qué pensás? ¿Tenés algún pensamiento de eso? Fíjate que sí, claro, si uno enfoca al concepto de felicidad y dice, es común escuchar que no se puede ser feliz permanentemente. Constantemente feliz. Claro, no se puede ser feliz si entendemos por felicidad una felicidad de euforias. Claro. No se puede estar eufórico permanentemente. En ese sentido, la felicidad va a ser un constante vaivén, una constante oscilación entre picos de mayor alegría o lo que fuere, o satisfacción, y picos de menor. Si entendemos a la felicidad en el largo tiempo, en el largo plazo, como una bienaventuranza, como una comprensión, con una conexión de nosotros con la existencia, que es, creo, como debiéramos entenderla, entonces sí se puede lograr una felicidad, ¿sí? más estable. Respecto de esto que decías, sí, también es cierto, mucha gente necesita a veces esa seguridad, ese más allá, ese cielo que no está acá, y al que va a llegar, ¿no? Y que para lo cual va a tener que, vivir de acuerdo a ciertos principios o a ciertos ideales, o se va a tener que portar de cierta manera o conducirse de cierta otra, etc. Yo creo, como muchos otros, como algunas lecturas incluso del pensamiento y de la palabra de algunos grandes sabios, como han sido Buda, como ha sido Cristo, ¿no? O Jesús, como me gusta pensarlos y como me gusta entenderlos, creo que los cielos y las tierras de las que hablaban estaban acá. Y esos cielos éramos nosotros, nosotros que volvemos sobre nosotros mismos, convertidos en sabios a la antigua, ¿no? En dueños de nosotros mismos. ¿Sí? En esas virtudes. Esos cielos creo que somos nosotros, que volvemos luego de ese camino que recorrimos, ¿sí? Y que ahora nos habitamos a nosotros mismos de esa otra manera más sabia, más sana. Creo que lo otro es el relato metafísico, claro, de un más allá, que como más allá y como metafísico no pertenece a este mundo. Pero y creo que nuestra existencia es esta. Claro. Es ahora, es la de ahora. Y da sentido esa temporalidad, esta vida de la tierra. ¿Tiene sentido sin introducir, digamos, una filosofía metafísica? ¿Puede tener sentido, te parece? Yo creo que sí, en la medida en que hayamos desandado ese camino que nos llevó de la mano de algunos autores, probablemente, de algunos antes que nosotros y de algunos que vendrán después, a entender que no hay un sentido último.
cuando podemos hacer las paces con la falta de sentido, entonces todo empieza a cobrar sentido. Pero tenemos que haber ido y vuelto hasta la constatación de la ausencia de todo sentido. Si somos capaces de vivir, como decía Nietzsche, si somos capaces de vivir en medio de la tormenta, sin asustarnos, en esa intemperie del pensamiento, recordemos que para Nietzsche toda búsqueda de sentido, justamente ya que estamos hablando de eso, no era otra cosa más que una búsqueda de seguridades. Toda búsqueda de sentido, decía Nietzsche, es una búsqueda de seguridad. Muchas personas necesitan esa seguridad. Ese saber que mañana va a pasar tal cosa o que pasado otra. Determinado. Si uno logra despojarse totalmente de esos sentidos, de esos amarres, que son seguridades, de esas expectativas que uno proyecta, claro, ¿no? Y aún así permanecer calmo en medio de la tormenta, claro, de la intemperie, entonces creo que empieza a valorizar esas cosas. ¿Sí? Cuando uno entiende que no hay un sentido último al cual llegar, sino que lo que hay es este trayecto que estamos desandando constantemente, que todo nuestro sentido es que todo nuestro momento es ahora y nuestro lugar es entonces un poco Oriente ahí, ¿no? Detrás de vuelta, ¿no? Sí, permanentemente. Sí. Creo que entonces ahí empezamos a tomar dimensión de nuestra fugacidad. Y en ese tomar esa dimensión y esa conciencia, valorizamos esa vida. Claro que hay un riesgo ahí, ¿no? Cuando uno dice, bueno, nada tiene sentido. Muchos entonces entran en pánico y digo, oh, ¿cómo nada tiene sentido? Y entonces mi vida y ¿cómo? ¿Me voy a morir? Y sí, nos vamos a morir todos, claro, por supuesto. Más tarde o más temprano nos vamos a morir todos. Entonces, si eso no sirve para ahogarnos en una depresión, sino que sirve para valorizar lo que tenemos, y lo que tenemos es este momento, esta palabra, este cuerpo que nos han dado por algún tiempo, y como decíamos hace un rato, estos cielos, ¿no? Entonces todo tiene sentido. Claro. En la falta de sentido todo empieza a cobrar sentido. Lo otro puede, pero bueno, hace falta ese momento, ese instante de captura de esa comprensión, ¿no? Y creo que si eso se da, la vida empieza a ser magnífica y maravillosa y milagrosa. Y no hacen falta más milagros. No hace falta que la gente vuele por el aire, ni de que los seres bajen de nubes. Sí, porque todo lo milagroso ya está entre nosotros. Somos nosotros hablando. Todo lo milagroso ya está aquí en la Tierra. Espero que estén bien. Desde aquí, Universo Privado, Private Universe. Me despido, Carlos Camacho, y recuerden que la existencia es un milagro.